Bienvenidos a esta nueva clase del curso Homilética 2. Un placer, un gozo poder servirles, mis hermanos de Guinea Ecuatorial. Un gran gozo para mí poder compartir con ustedes esta materia tan importante de nuestro programa de bachillerato del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Un gozo, hermanos, poder compartir con ustedes y ojalá que el Señor pues nos permita seguir trabajando, seguir compartiendo en la educación teológica. Bueno, primeramente quiero hacer una oración para que el Señor nos bendiga durante el trayecto de nuestra clase de hoy, ¿no? Una clase muy interesante donde estamos en esta unidad de estudios, estamos analizando los diferentes géneros literarios de la Biblia. Ya hemos hablado, ya hemos tratado el tema del género histórico narrativo y ahora vamos a entrar en el estudio del género literario discursivo argumentativo. Este estudio a los diferentes géneros de la literatura bíblica lo estamos haciendo con el fin de poder entender sus características y la manera de abordarlas en la interpretación bíblica y, por supuesto, para la predicación. Entonces estamos haciendo este estudio de cada uno de los géneros y esto les va a servir a ustedes que tienen una tarea al final del curso para compartir una predicación sobre algún pasaje de cualquiera de estos libros o de cualquiera de esta literatura bíblica que a usted le mueva al Señor, que le interese, entonces va a estar aplicándole las normas o las recomendaciones que estamos estudiando a través de estas clases en esta unidad, ¿no? Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a orar y compartimos entonces la presentación para ir llevando la clase de este día. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos da de reunirnos una vez más en tu santo nombre. Te ruego, Padre, muy especialmente por mis hermanos en Guinea Ecuatorial, por los hermanos que están en la ciudad de Bata, en el centro de Tel, por los hermanos que están en otros lugares del país. Te ruego que tú les bendigas en gran manera, Señor. Yo sé que hacen un gran esfuerzo para poder estar presentes en la clase, que tienen muchas inconveniencias, Padre, pero tú eres bueno y tú siempre nos ayudas a superar cualquier dificultad, Señor, y más cuando se trata de tu obra, Señor. Te bendecimos en este momento, Señor, y sabemos que estamos bajo tu cuidado, que tu presencia está en todo lugar donde nosotros estamos y que tu Espíritu Santo nos une, Señor, en este mismo propósito y que Él está sustentándonos y edificándonos, Señor, a través de esta actividad. Gracias, Padre, por el esfuerzo que nuestros hermanos allá en Guinea Ecuatorial hacen, Señor, para llevar adelante su preparación teológica. Yo te ruego, Padre, que tú les bendigas en gran manera, Señor, que les proveas para toda necesidad, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y que cada día, Señor, ellos puedan tener más y más de tu santa presencia, que es lo más importante. Gracias te damos por nuestra clase de hoy, donde vamos a mirar las características de esta literatura bíblica discursiva argumentativa, Señor. Permite que podamos entender el tema, que, Señor, pueda ser apropiado y que podamos ser edificados en gran manera por tu palabra. También te damos gracias por nuestras autoridades del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Te damos gracias por nuestro rector, Señor el doctor Julca, y también por el doctor Eduardo Velázquez, Señor nuestro vicerrector, y por todas las personas que trabajan
para nuestro servicio, Señor, para que podamos llevar adelante estos cursos. Honra y gloria a tu santo nombre, Señor, y quedamos todos en tus santas manos y dependiendo de tu gracia, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos que están presentes, vamos entonces a llevar adelante nuestra clase para el día de hoy, ¿no? Y creo que vamos bien en nuestro curso. Gracias al Señor, pues estamos avanzando y yo sé que ustedes también se están aprovechando de las lecturas, de los materiales que les he compartido y el propósito, mis amados, es que podamos edificarnos unos a otros, ¿no? Que el Señor nos use para poder edificarnos unos a otros. Entonces, también en cualquier momento en que me necesiten, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de mi WhatsApp o a través de mi correo y voy a estar atendiéndoles con todo gusto. Vamos entonces a compartir nuestra presentación para la clase de hoy. Un momentito, mis hermanos. Allí tenemos entonces nuestra presentación que siempre usamos, que nos ayuda a seguir el tratamiento de los temas, ¿no? Muy importante. Bueno, y recuerden que yo siempre se las comparto para que ustedes puedan repasar, puedan volver a mirarla y puedan también consultar la bibliografía que se encuentra al final de cada una de las presentaciones, ¿no? Que es donde he basado o es la fuente bibliográfica consultada para preparar el PowerPoint. Entonces, siempre miren la diapositiva final de cada presentación. Ahí está la bibliografía, las fuentes bibliográficas, que es tan importante. Entonces, hoy tenemos el tema, cómo interpretar la literatura bíblica discursiva argumentativa. Cómo interpretar la literatura bíblica discursiva argumentativa. Bueno, este es el tema general de nuestra segunda unidad de clase. Este es el tema general. Y entonces vamos a ver dentro de este tema general tres clases. La de hoy y las dos siguientes clases tratan de este tema, cómo interpretar la literatura bíblica discursiva argumentativa. Entonces, aquí podemos observar en esta segunda diapositiva, podemos observar el contenido de esta unidad, tratamiento de este tema general. La lección 1, que es esta del día de hoy, habla de los rasgos distintivos de la literatura bíblica discursiva argumentativa, ¿no? Ese es el tema específico que vamos a tratar en la clase de hoy, lo que son las características de la literatura bíblica discursiva argumentativa. Aquellos que les toca predicar o que tienen el interés de predicar sobre este género literario, un pasaje de este género literario, pues muy atentos entonces a esta clase para que puedan tener elementos eh, firmes, elementos importantes para interpretar su pasaje escogido y para también hacer la presentación de su sermón que vamos a tener al final de nuestro curso, ¿no? En los días finales de nuestro curso. Entonces tenemos nuestra lección número 2, ¿verdad? Que sería entonces para el jueves, Dios mediante. Tenemos los principios de interpretación en la literatura discursiva argumentativa. Principios de interpretación en la literatura discursiva argumentativa. Y luego
En la lección 3, que sería entonces para el martes de la próxima semana, tenemos la predicación de la literatura bíblico discursiva argumentativa. Estos son los tres temas entonces que abarca esta unidad. Y como les dije, el tema general es cómo interpretar la literatura bíblica discursiva argumentativa, ¿no? Por ahí podemos entonces seguir el, la programación de las dos próximas clases. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este día, mis amados, es definir lo que es la literatura discursiva argumentativa. Recuerden que es uno de los géneros de literatura bíblica que estamos estudiando. Y cada uno de estos géneros no está en un grupo determinado de libros, sino que se encuentra esparcido, repartido por diferentes secciones de la Biblia, ¿no? Así que antes estudiamos la literatura histórica narrativa y vimos que no solamente está en el Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento, sino que también está en los Evangelios, en el libro de Hechos, y hay algunos otros pasajes narrativos en las cartas también, en las epístolas pastorales, en las epístolas, perdón, en las epístolas paulinas, ¿no? Entonces, eh, vemos, por ejemplo, en Gálatas, donde Pablo en su epístola narra su conversión nuevamente, ¿no? Entonces, ese pasaje donde él narra su conversión es un texto narrativo, a pesar de que está enmarcado en el género epistolar, ¿no? Entonces, está repartida la literatura de cada uno de estos géneros, ¿verdad? A lo largo de toda la Biblia y podemos encontrarla entonces más definida, mm, particularmente en algunas secciones, ¿no? De la Biblia, ¿no? De acuerdo a sus características. Entonces vamos a ver la definición de la literatura, en este caso, discursiva argumentativa. Aquí tenemos entonces dos pequeños párrafos que nos pueden dar una buena definición sobre este género literario bíblico. Primero, el discurso argumentativo es un tipo de discurso que busca demostrar un hecho o defender una opinión mediante pruebas y razonamientos, ¿no? Por supuesto, la palabra argumentación, ¿no? Nos da esa claridad, ¿no? Porque ya es una palabra muy conocida. Cuando uno argumenta, es que uno usa un razonamiento, usa algunas ideas bien sustentadas para tratar de exponer, ¿no? Una verdad, para tratar de hacer llegar un mensaje específico. Entonces, de eso se trata el discurso argumentativo, ¿no? Que se encuentra entonces en este tipo de literatura bíblica, en este género. Expone opiniones de manera fundamentada, pretende convencer de un punto de vista. Entonces tenemos estas dos, podríamos decir, declaraciones o proposiciones que nos ayudan a tener una definición clara de lo que es el género de literatura bíblica discursivo argumentativo, ¿no? Busca demostrar un hecho, defender una opinión mediante pruebas y razonamientos. Eso nos da la idea más o menos de lo que hace un abogado, ¿no? Una persona que trabaja con leyes en un tribunal, su discurso es argumentativo y busca demostrar un hecho, defender una opinión mediante pruebas y razonamiento. Y es precisamente lo que sucede con estos pasajes bíblicos, ¿no? Hay un tema
en el trasfondo del discurso, ¿no? Hay un propósito del autor de demostrar un hecho, una verdad, de defender una doctrina. Entonces, usa este tipo de género literario. Por supuesto, los autores bíblicos, pues, tanto desde la parte del Antiguo Testamento ya existían los escribas, existían las personas que se especializaban, ¿no? También en la oratoria y se toman, por supuesto, los autores bíblicos bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Por supuesto, en primer lugar, la inspiración bíblica es la que los capacitó a ellos para poder derribar cualquier idea o argumento contrario, cualquier filosofía o creencia contraria a la revelación de Dios. Pero en algunas ocasiones entonces les tocó, ¿no?, argumentar fuertemente contra esas ideas adversas. Los profetas, por ejemplo, donde también se encuentran discursos argumentativos, ellos razonan, demuestran, por ejemplo, el hecho de la falsedad de la idolatría, ¿no?, de las prácticas idolátricas de los pueblos paganos, en lo cual cayó muchas veces el pueblo de Israel. Entonces allí los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, en los primeros capítulos de su libro, él argumenta allí contra la idolatría, ¿no? La idea de la idolatría, ¿no? Si tienen por allí micrófonos abiertos, ustedes, por favor, los pueden apagar para que no tengamos interrupción en la clase, ¿no? Entonces, les hablaba de que la idolatría es una de las prácticas pecaminosas del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías, y él argumenta aquí en su libro en contra de esta equivocación, esta práctica religiosa equivocada. Igual lo hace Jeremías y lo hacen otros profetas, ¿no? La mayoría de los profetas luchó contra la idolatría pagana que había sido absorbida, asimilada por el pueblo de Israel en algunas ocasiones. Y sus argumentos entonces son bastante completos. Recuerden entonces este asunto de que la literatura discursiva argumentativa también podría encontrarse en algunos discursos de los profetas, ¿verdad? Entonces, no solamente es el mensaje profético en los libros proféticos, sino también hay discursos argumentativos de los profetas, ¿no? En gran manera, diría yo. Entonces, tenemos una definición bastante clara de lo que es este género de literatura y podemos avanzar entonces a otros asuntos importantes de este tema que estamos tratando, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta literatura en la Biblia? La literatura de este género discursivo argumentativo. Las epístolas se les ha llamado las reinas de la literatura discursivo argumentativa. Las epístolas, ¿no? Entonces, cuando ustedes les toca escoger un pasaje de esta literatura, en este caso para su predicación final de este curso, si lo desean, entonces con mayor propiedad ustedes pueden ir a las epístolas. Cualquiera de las epístolas van a encontrar este tipo de género literario, discursivo argumentativo, ¿no? Yo creo que especialmente en las epístolas paulinas, ¿no?, que son tan ricas en argumentación. Mayormente las grandes epístolas de Pablo, Romanos, Gálatas y Corintios, ¿no?
esas grandes epístolas pues tienen mucha argumentación. En Romanos, por supuesto, el tema de la justificación por la fe, que es el gran tema de esta epístola, es tratado por Pablo con muchos subtemas, ¿no? Con muchas ideas particulares, pero en el fondo tiene este gran propósito de demostrar la superioridad de la gracia, ¿verdad?, sobre la ley, es decir, la ineficacia de la ley para justificar al ser humano delante de Dios. Entonces, él argumenta, ¿no?, de distintas maneras. Por ejemplo, comienza su carta de los Romanos argumentando sobre la, la culpabilidad de todo ser humano, ¿no?, sea judío, griego, esclavo, libre, todos, dice el apóstol Pablo, demuestra allí en sus primeros discursos o en los primeros argumentos que él usa allí en la epístola a los romanos, ¿verdad?, que todos somos sin excusa delante de Dios porque no hay justo ni aun uno, ¿no? Entonces todos nos hemos apartado del camino, del propósito original de Dios, aun cuando previamente, antes de hablar de la culpabilidad del ser humano, él habla allí de la revelación de Dios, ¿no? Dios se ha dado a conocer de diferentes maneras, especialmente a través de la creación, ¿no? Como dice allí en Romanos, que en el capítulo 1, ¿verdad?, que Dios se ha dado a conocer a través de todas las cosas creadas, y es esto lo que nos dice en otros pasajes. Por ejemplo, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces, Dios se ha revelado a través de la creación, ¿verdad? Y también dice Pablo allí a los romanos, o habla de la revelación especial de Dios, ¿verdad? Por supuesto, a través de Jesucristo, ¿no? Dios envió a su Hijo especialmente para que el Hijo nos pudiera dar a conocer al Padre. Eh, Jesucristo, entonces, es el que nos muestra al Padre, ¿no? Pero también habla allí a los romanos el apóstol de la revelación de Dios en la conciencia, ¿no?, en la naturaleza humana. Dice que todos los seres humanos tenemos una conciencia, una voz interior que nos indica cuando algo está bien o cuando algo está mal, ¿no? Y eso lo puso Dios en nosotros, parte de la revelación natural de Dios, ¿no?, la revelación de Dios en su creación, ¿no?, esa conciencia que tenemos cada uno de los seres humanos, ¿no? Y nos habla de la gracia preveniente de Dios que guía al hombre al arrepentimiento, aunque el hombre se revela contra el propósito de Dios, Dios insistentemente sigue tratando de conducirle al arrepentimiento, ¿no?, la bondad, la benignidad de Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? Aunque dice la Escritura que no tendrá por inocente al culpable, Dios busca insistentemente la salvación, la redención de toda persona humana, ¿no? Maravillosa la epístola a los romanos, es una epístola muy compleja, pero es un claro ejemplo de este tipo de literatura discursiva argumentativa, ¿no? Y Pablo luego habla de la elección, ¿no? La elección, habla de la elección de Israel, propósito salvífico de Dios para con su pueblo, en fin, una cantidad de temas para todos contribuir al propósito general de la epístola, que es destacar o enseñar la justificación por medio de la fe. Igualmente tenemos en el libro de Gálatas, ¿no?, también una epístola que es eh, expresión de este género literario discursivo argumentativo. En Gálatas, entonces, el apóstol en su
tratamiento del tema, ¿verdad? Porque los Gálatas habían vuelto a la esclavitud de la ley, ¿no? Los falsos maestros los habían engañado y entonces ellos habían vuelto a la esclavitud de la ley, ¿no? Y entonces él les enseña que no hay otro evangelio, ¿no? No hay otras formas de seguir el camino de Dios si no es amparado en la gracia, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No vivir por las obras como pretendían los falsos maestros judaizantes, conducir de nuevo a los creyentes a esa obediencia legalista a la ley. No es que estamos sin ley, enseña el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Ahora estamos bajo la ley de Cristo, ¿no? Ahora tenemos el fruto del Espíritu, enseña en Gálatas capítulo 5, que es la vida del Espíritu en nosotros, es la que nos lleva a un cumplimiento de las normas de Dios, de los mandamientos de Dios, ¿no? El mayor mandamiento es el amor, es el principal mandamiento, ¿no? Y cuando uno vive en el amor de Dios, en el amor que el Espíritu Santo produce en nosotros, uno cumple entonces automáticamente o naturalmente cumple los requisitos de Dios, ¿no? En cuanto a sus mandamientos. Entonces Gálatas es también muy rica en la argumentación, ¿no? A favor de este gran propósito que tenía Pablo de hacerles ver, ¿no? Que hay un solo evangelio y que ese es el evangelio de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. No somos salvos no por obras, sino amparándonos en la gracia y la misericordia de Dios que envió a su Hijo en sustitución por nuestros pecados, ¿no? Para tomar el lugar. Se hizo maldición, dice allí en Gálatas, ¿verdad? Para que nosotros podamos entonces ser salvos hoy en día. Y esto no quiere decir que estemos sin ley, ¿no? Sino que cuando conocemos a Cristo, entonces automáticamente por la presencia del Espíritu que se recibe, ¿verdad? Entonces podemos vivir para Dios, ¿no? El Espíritu se recibe por la fe, dice Pablo a los Gálatas, no por obras, sino por medio de la fe. Muy bien, entonces las epístolas son una expresión muy clara y principal de lo que es el género discursivo, argumentativo en la palabra de Dios, ¿no? También yo les hablaba de que existen discursos argumentativos en los libros proféticos, ya les mencioné precisamente los ejemplos de Isaías y también del profeta Jeremías, pero lo podemos encontrar en cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, el discurso de Samuel en su despedida al pueblo de Israel, cuando Samuel ya se despide del pueblo de Israel, ¿no? Es un discurso argumentativo, podemos verlo entonces como un discurso argumentativo, ¿verdad? Este, este pasaje tan importante cuando Samuel dice, ¿verdad? Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa, ¿verdad? Serviremos a Jehová. Entonces, es un discurso, ¿verdad? Argumentativo, el de la despedida de Samuel, pueblo de Israel. Bueno, hermanos, recordemos que Samuel fue el último de los jueces, ¿verdad? Que encontramos allí en la palabra y que también puede ser considerado como un profeta, ¿no? O el que inicia ese periodo de los profetas, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, a ver, déjame ver si ubico el, el pasaje para podérselo compartir, ¿no? Este precioso pasaje de la despedida de
el juez Samuel, el profeta Samuel, cuando se despide del pueblo de Israel. Tenemos los dos libros de Samuel, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, que narran, ¿verdad?, esa vida de, también la vida de Samuel. Por ahí podemos ubicar, hermano. Lamentablemente no consigo ahora mismo, pero seguramente ustedes podrán ubicar ese discurso, ¿no?, de la despedida de Samuel, pueblo de Israel. También tenemos los discursos extensos de Jesús, ¿no? Son parte de esta literatura discursiva argumentativa. Estos discursos extensos de Jesús los podemos encontrar allí, por supuesto, en los evangelios, especialmente el discurso o el llamado Sermón de la Montaña o Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al 7. Encontramos este género literario, discursivo, argumentativo en este discurso extenso de nuestro Señor Jesús, donde él expone prácticamente toda la ley, pero ahora bajo la perspectiva del amor, ¿no?, bajo la perspectiva del evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, por eso allí una y otra vez él dice, oísteis que fue dicho, ¿no?, por los antiguos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dice, por ejemplo, ¿no? Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer, ¿verdad?, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces él argumenta, ¿no?, lo que era el espíritu de la ley. No era el legalismo como habían caído los judíos en toda esa serie de tradiciones, sino que el mandamiento tenía precisamente un espíritu, ¿no? Y lo que quería Dios llevar era a la santidad interior, ¿no? Desde la fuente pudiera ser vivida la palabra de Dios, la fuente que es el corazón. Pero para los israelitas fue imposible cumplir los mandamientos de la ley, aunque se esforzaban en gran manera debido a que carecían de la presencia del Santo Espíritu de Dios como en su ser interior, ¿no? Entonces se esforzaban de una manera legalista, pero nunca podían, entonces tenían que volver una y otra vez a usar la mediación sacerdotal y que sus pecados fueran cubiertos por los sacrificios expiatorios provisionales de los animales, como mandaba la ley, o como la ley había provisto, ¿no? Así que ahora en Jesús, en el Evangelio, es toda esta argumentación del Sermón del Monte. Ahora tenemos entonces los mandamientos, la palabra de Dios para poder nosotros amarlos, para poder entronizarlos en nuestro corazón y desde nuestro ser interior, bajo la obediencia, ¿verdad?, al Señor, eh, poniéndonos bajo el señorío de Jesucristo, nosotros entonces podemos seguir el camino de Dios, el camino que Dios ha diseñado para una vida de santidad. Por eso Jesús habla de ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Porque de acuerdo a su tratamiento de la ley allí en el Sermón del Monte, entonces nosotros podemos ahora obedecer la ley, pero de una manera diferente, por amor a Dios, ¿verdad? Y siempre dependiendo de la gracia de Dios para que Él nos guíe en esa obediencia, que por supuesto necesita un esfuerzo, ¿no? Esfuerzo voluntario de la persona. Muy bien, entonces el Sermón de la Montaña es un discurso también argumentativo, un sermón extenso de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto podemos encontrar algunos otros allí en los evangelios. Muy bien, hermano. Voy a avanzar, como hoy, bueno, tienen ustedes problemas de conexión y no vamos a tener la presencia de todo el grupo, entonces
No, tampoco vamos a tener el tiempo de receso y todo eso. Entonces voy a avanzar hasta concluir una media hora más la clase y entonces terminamos y luego yo se las comparto, por ahí nos estamos comunicando entonces luego por el grupo, por cualquier cosita para seguir supervisando entonces este proceso de aprendizaje que ustedes están llevando, ¿no? Lo que a mí me alegra, me da mucho gozo es que la mayoría de ustedes pues están ya involucrados en el ministerio, están en el pastorado, ya son líderes ya de trayectoria, así que estamos, como yo les digo siempre, estamos haciendo como un repaso a algunos de estos temas que ya ustedes conocen, han estudiado. Vamos a ver entonces las características de este género literario, discursivo, argumentativo. Características, ¿sí? Todas aquellas cosas que distinguen este tipo de literatura bíblica, ¿no? Que la distinguen de otro tipo de literatura bíblica. En primer lugar, tenemos lo que es la naturaleza prescriptiva, la naturaleza prescriptiva, ¿no? Esta palabra prescripción nos hace referencia a lo que se indica, ¿no? A lo que se manda, a los mandamientos, a lo que es imperativo, ¿no? Cuando vamos a un médico, el médico nos hace una prescripción, ¿no? Lo que es una receta o una fórmula médica que nosotros debemos obedecer tanto en adquirir esos medicamentos en específico, no podemos adquirir otros, buscar otros, sino esos, aunque muchas veces el farmacéutico, el farmacéutico nos indica que no hay una determinada, pero hay otra con otro nombre, pero que trae los mismos componentes. Entonces ya depende del enfermo, del paciente, si se arriesga a tomar aquella, ¿no? O va de nuevo al médico para que le prescriba otra. Entonces, lo que indica la palabra prescripción es algo que se ordena, que se manda, ¿verdad? Que es una especie de imperativo, ¿no? Entonces, este género literario en la Biblia, por supuesto, como ya conforme a lo que ya hemos hablado y en aquellos libros donde se encuentra, eso entonces nos da una idea de esta naturaleza prescriptiva, ¿no? De estos discursos, de estos argumentos. Es algo que se está eh, entregando no para ser tomado opcionalmente, sino que esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Son las prescripciones de Dios. Entonces así tenemos que en las epístolas encontramos fundamentalmente la doctrina cristiana, ¿no? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo procesada, explicada por los apóstoles, ¿no? Entonces, allí una y otra vez encontramos esa forma de enseñanza que es prescriptiva o que es imperativa, ¿no? Mandamientos. Y los apóstoles toman algunos de los mandamientos del Antiguo Testamento y ellos los reformulan, ¿no? De acuerdo al mensaje del Evangelio, de acuerdo al propósito de Dios para la vida cristiana. La naturaleza prescriptiva. En segundo lugar, tenemos la argumentación fundamentada. Es decir, que no es una argumentación en el aire, sino es una argumentación bien fundamentada. Y allí tenemos entonces la cantidad de citas que hay en estos libros del Nuevo Testamento tomadas del Antiguo Testamento, ¿no? Recuerden que hay una coherencia o una unión orgánica entre los dos pactos, entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lo que hacen los escritores de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es tomar muchas profecías, tomar muchos mandamientos del Antiguo Testamento y ellos explicarlos, ¿no? Cómo todo eso entra, ¿no?
en el nuevo pacto, en el propósito de Dios en Jesucristo. Entonces hay una gran cantidad de citas, tanto los evangelistas como los apóstoles en sus escritos usan una gran cantidad de citas de los libros del Antiguo Testamento para hacer una argumentación bien fundamental. No es por capricho que ellos están enseñando una doctrina, una verdad, sino que ellos enseñan que eso viene, ¿verdad?, conforme a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo ha sido el propósito original de Dios y cómo Él lo ha venido llevando a través de la historia de la salvación. Entonces hay toda esa argumentación bien fundamentada. Yo voy a ponerles un ejemplo y vamos a mirar acá en el libro de Gálatas para que veamos parte de esa argumentación, ¿verdad? Y, y también entonces cómo ellos usan, los escritores del Nuevo Testamento usan esas citas, esos eventos, esas situaciones del Antiguo Testamento. Cuando Pablo le habla a los Gálatas sobre la exhortación contra el volver a la esclavitud, en el capítulo 4 él usa algunas analogías, ¿no?, importantes. Por ejemplo, le habla de el niño que es heredero, ¿verdad? Y aquel que es esclavo, ¿no? Entonces él usa esas dos figuras para comenzar a argumentar en cuanto a la situación en que está la persona cuando está en obediencia a la ley. Dice que está en esclavitud, ¿no? Pero luego dice que vino el Hijo de Dios y que ese Hijo nos adoptó, ¿verdad? Nos envió a nuestros corazones el Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu de adopción. Y entonces ahora nosotros somos hijos de Dios, no somos esclavos, ¿no? Entonces, ahora que somos hijos de Dios, entonces hay una relación diferente con Dios, tenemos otros privilegios, otras prerrogativas, ¿verdad? Ya no estamos en esclavitud. Un argumento bastante interesante, una analogía bastante ilustrativa que usa el apóstol Pablo allí. Y luego sigue hablando allí, ¿no? Sigue hablando hasta llegar a usar la alegoría de Sara y Agar. Entonces, de una manera también comparativa, él usa estas dos mujeres, la esposa y la concubina de Abraham, también para ilustrar el asunto de la libertad y de la esclavitud, ¿no?, espiritualmente hablando. Y entonces, por supuesto, allí tienen además una aplicación con un sentido espiritual, y la usa estas dos mujeres como de manera, lo que se llama la tipología, ¿no?, de forma tipológica. Entonces, Sara es tipo de la libre, es decir, del pueblo de Dios, la iglesia, y Agar, que es la esclava, ¿no?, representa entonces, en este caso, al pueblo de Israel que vivía bajo el legalismo aún, ¿no? Entonces, aquí está toda esta argumentación del apóstol, ¿no?, en el libro de Gálatas. Entonces, es una argumentación bien fundamentada, ¿no? Estos temas, por supuesto, ya los había estudiado. En el caso del apóstol Pablo, eran temas muy estudiados en las escuelas, también en las escuelas rabínicas, todo lo que eran las figuras del Antiguo Testamento y todo eso. Y luego, pues, él los procesó, ¿no? Y con la revelación del Espíritu, él pudo entender ahora el nuevo significado a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también una tercera característica, que es la comunicación compleja. Entonces,
Estos libros, por ejemplo, las epístolas, tienen una estructura bastante compleja, ¿no? Precisamente esa es una característica de estos, en el caso de estos grandes, de estas grandes epístolas, Romanos, Corintios, Gálatas, tenían una estructura bien elaborada, tenían un propósito bien definido y Pablo tenía una serie de asuntos que tratar cuando les escribió estas epístolas. Entonces él, por supuesto, tiene que haber hecho una planificación, ¿no? De todo aquello que le iba a tratar y cómo lo iba a argumentar. Entonces son especies de libros, especies de tratados. En este caso son tratados doctrinales y tienen entonces, una comunicación bastante compleja, ¿no? Entonces son libros que se pueden analizar, se pueden diseccionar o se pueden estructurar, ¿no? Por diferentes secciones y se puede encontrar, por supuesto, mm, esa estructura, ¿no? Que contiene. Muy bien, voy a avanzar, hermano. Una cuarta característica es la finalidad de persuadir. Estamos hablando de las características de la literatura bíblica eh, discursiva argumentativa. Tienen la finalidad de persuadir, ¿no? En este caso al lector. Eh, Persuadir a través de esa argumentación que hemos visto, ¿verdad? A través de esa serie de elementos que toma también del Antiguo Testamento, toda esa base, ¿no? Que toma la revelación para poder persuadir acerca de una verdad, acerca de una doctrina, acerca de una problemática para procurar un cambio en los lectores, ¿no? Recuerden que las epístolas se escribieron en la medida en que Pablo andaba en sus viajes misioneros, ¿no? Haciendo sus viajes misioneros y en esos viajes entonces él recibía también cartas de las iglesias en los lugares donde él se encontraba y entonces desde esos lugares donde se encontraba él, como no podía estar presente, entonces él escribía una epístola, una carta y la enviaba con alguno de sus ayudantes, ¿no? Y entonces el propósito era persuadirlo, ¿no? Acerca de algunas situaciones, algunas problemáticas y pasos que tenían ellos que seguir, ¿no? Por esa eh, autoridad apostólica que él tenía en el caso de Pablo, entonces él estaba en condición de mandarles, de ordenarles qué hacer, ¿no? Así les ordenaba, por ejemplo, eh, excluir de la comunión de la iglesia a una persona, como lo hizo con los corintios, con aquel hombre que vivía en fornicación y que no había querido arrepentirse y sin embargo seguía participando de la comunión allí en la iglesia, entonces mandó a excluirle de la comunión, ser entregado a Satanás, que es lo que significa, a causa de su rebeldía y de que él no quería cambiar, ¿no? Así también cuando él escribe a Timoteo, la primera epístola a Timoteo, él le dice que tratando de ordenarle, ¿no? Lo que él tiene que hacer, entonces él fue dejado, dice, Timoteo fue dejado en Éfeso para que corrigiese lo deficiente, ¿no? Y mandase a aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas que no lo hicieran, ¿no? Entonces, le pone un ejemplo a Timoteo y le dice que por causa de las falsas enseñanzas era que él había tenido que entregar a Satanás a Himeneo y Alejandro, ¿no? Dos líderes de allí de Éfeso que se habían revelado y habían blasfemado en las falsas doctrinas en las cuales habían caído, habían blasfemado, ¿no? Acerca de Dios. Entonces él los entregó a Satanás, es decir, los
expulsó, los quitó de aquellos puestos de liderazgo que tenían y de la comunión, ¿verdad? Para que pudiesen ser disciplinados, ¿no? Pasar por una disciplina, ¿no? Entonces, tienen la finalidad de persuadir estos escritos de este género literario, ¿no? Por eso Pablo en algunas ocasiones dice cuando el mandamiento viene directamente del Señor, en otras ocasiones dice, digo yo, no el Señor, pero en ambos casos tratando de persuadir a la iglesia a tomar un paso de acción. Entonces, este propósito también es sumamente importante. Tenemos también que esta literatura discursiva, argumentativa, tiene un propósito bien definido, ¿no? Puede encontrarse ese propósito en cada una de las epístolas, por ejemplo, ¿no? También puede encontrarse en los discursos de Jesús, qué propósito tenía al dar aquel sermón, aquel discurso. En cuanto a las epístolas, uno puede encontrar el propósito leyendo una y otra vez, viendo el desarrollo de la temática en el escrito, y uno se da cuenta que hay un propósito bien definido, ¿no? No varios propósitos, sino un propósito, ¿no? Ya hemos hablado entonces del propósito de Romanos, el propósito de Gálatas, y también pudiéramos hablar de Filipenses, de Efesios, ¿no? En el caso de Efesios, el propósito de hablarle a la iglesia sobre lo que es la iglesia, ¿no? En el propósito de Dios y cómo debe vivir la iglesia. Entonces, Efesios es un tratado eclesiológico. Entonces, allí el tema principal es la iglesia, ¿no? La vida de la iglesia. Y así podemos encontrar en cada uno de estos escritos. Muy bien, hermano. Profesor, Sí, hermano. profesor, Sí, sí. sí, estoy preguntando, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. ¿Cómo no? Siga hablando. Sí, sí. Eh, esta característica o finalidad de persuadir si se va a cumplir en todas las literaturas. Y, y yo lo pregunto porque cuando miramos la finalidad de la predicación, yo creo que cualquier predicación cumple con esta característica de llegar a persuadir, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, hermano. Por eso pregunto si se va a encontrar en todas las literaturas que vamos a ver. No, no, claro que no, porque son propias de este género literario. Recuerden que el género que hemos estudiado ya, la histórica narrativa, tiene la finalidad solamente de contar un hecho, una situación que sucedió como parte de la revelación de Dios, ¿no? Pero en Sí, sí no tiene ese propósito bien definido de convencer, de dar mandamientos o prescripciones, sino que es esto que estamos viendo, estas 5 características generales, son más propias de este tipo de literatura, ¿no? La discursiva argumentativa. Allí vemos, hermano, lo completo de la revelación, ¿no? Lo maravillosa que es la palabra de Dios, porque en algunos libros Él nos cuenta la historia, ¿no? Y bueno, nos cuenta la historia tanto la negativa como la positiva, ¿no? Lo malo que hicieron los personajes, lo bueno que hicieron, y eso nos sirve de enseñanza a manera comparativa, ¿no? Con nuestra propia realidad. Pero no, bueno, encontraríamos, pudiéramos hablar también de los discursos de Moisés, ¿no? Al pueblo de Israel como parte de esta literatura discursiva argumentativa, ¿no? Lo que es las prescripciones de la ley, todo eso. Entonces, no la vamos a encontrar en las otras, ¿no? Y todavía nos falta, por ejemplo, el género poético que vamos a ver, que es el siguiente que vamos a ver. Es un género muy, muy lindo que nos enseña muchas verdades acerca de Dios. Tiene un contenido teológico bastante grande, estos libros poéticos, pero aunque
podemos encontrar ciertas características de estas en algunos pasajes, no es en un sentido general de todo el grupo de libros poéticos, ¿no? De toda la sección de libros poéticos. Entonces, excelente su participación, mi hermano. Y bueno, vamos a ir a una manera de conclusión, ya ir concluyendo la clase. Entonces, podemos, creo que para ir concluyendo la clase, podemos hacer como una especie de ver unos ejemplos, ¿no? Romanos capítulo 9 al 11, ese pasaje de la epístola a los romanos nos habla de la elección de Israel, ¿no? Y es un pasaje bastante profundo que se ha prestado a muchos debates, ¿no? Sobre Israel, porque recuerden que hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que está en contra de Israel, ¿no? Y dentro del mismo pueblo de Dios hay muchas personas que desestiman lo que es la elección de Israel, ¿no? Pero la palabra nos enseña que Israel es el pueblo elegido de Dios, aunque ese pueblo falló por causa de su rebeldía, de su incredulidad. Entonces el Evangelio pasó a los gentiles y nosotros fuimos injertados, dice el olivo silvestre, fuimos injertados, ¿no? Al buen olivo, ¿no? En este caso, el pueblo de Dios original, y de ambos pueblos formó un solo pueblo que es la iglesia, ¿no? Entonces, Israel entra en ese propósito de Dios al crear el nuevo pueblo, y Pablo trata allí de que realmente Dios no ha desechado a su pueblo, ¿no? Sino que sigue tratando Dios, ¿no? Con su pueblo, y vemos lo que está pasando hoy en día, hermanos, ¿no? Con el pueblo de Israel, y nosotros como cristianos tenemos que seguir con mucho cuidado, con mucha atención lo que es la situación en el Medio Oriente y con relación a Israel. Vemos cómo ahora ha sido atacado por Irán en una manera terrible, y vemos que ahora viene una represalia, ¿no? Prometida por Israel, y bueno, la guerra continúa, ¿no? Ahora el frente de guerra de Israel no solamente allá en Palestina, con los guerrilleros o los terroristas palestinos, sino que ahora también se va a enfrentar y comienza un nuevo frente de guerra contra Irán, ¿no? Posiblemente ataque Israel de una manera terrible a Irán en su propio territorio, ¿no? Entonces vemos la escalada en el Medio Oriente, y ya indudablemente se están cumpliendo las profecías bíblicas, ¿no? Bueno, al final la Biblia dice que lo que la Biblia llama la guerra de Armagedón, es todas las naciones, ¿verdad? Rodeando a Israel, en contra de Israel, y ya procurando la destrucción de Israel. Entonces, cuando dice que viene el Señor, su segunda venida, el Mesías, ¿no? Porque el pueblo de Israel sigue bajo esa elección de Dios, ¿no? Dice que al final va a haber una restauración de Israel, ¿no? Dice en lo espiritual, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces va a través de Cristo, ¿no? Va a haber una restauración de Israel. No sabemos cómo será, porque la fe del judaísmo, las creencias del judaísmo son tan acentuadas, tan fuertes, pero así como ha venido la salvación a muchos judíos por medio de Cristo en los días actuales, que muchos se han convertido del judaísmo al cristianismo, ¿verdad? ¿Por qué no puede haber una completa transformación y extensión del evangelio, ¿verdad? A toda la nación? Entonces, son los propósitos de Dios, ¿no? Y es lo que Dios hace a través de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, ¿no? Es terrible cuando un judío se convierte al Evangelio, porque la familia lo desecha, lo persigue, inclusive algunos tratan hasta de matarlo, ¿no? Terrible, lo desechan completamente, ¿no?
Así que, ¿cómo lo irá a hacer Dios esta restauración de Israel al propósito salvífico a través de nuestro Señor Jesucristo? No lo sabemos. Solo sabemos que hay muchos hermanos actualmente y muchos ministerios trabajando allá en Israel, predicando la palabra y tratando de ganar a las personas para Cristo. Inclusive sabemos que tenemos iglesias de Nazareno, ¿no? Bien allá en Israel. Entonces, está este pasaje, ¿no? Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso Pablo dice que el propósito con Israel sigue, ¿no? Y tenemos, dice que hay un remanente de Israel, ¿no? Ese remanente, entonces, es el Israel, ¿no? Llamado por Cristo, el Israel salvo. Pero en el 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿no? Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, pero Pablo entonces sabemos cómo él se esforzaba para predicar el evangelio a los judíos, ¿no? En todo lugar donde él llegaba, en que fue perseguido por los judíos, lo apedrearon y lo persiguieron, ¿no? Por muchos lugares, muchas ciudades lo hicieron salir huyendo a otros lugares. Sin embargo, él dice que el anhelo de su corazón, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿no? Entonces, de verdad que hay un celo de Dios en ellos, ¿no? En todas las prácticas que se ven en el judaísmo, ¿no? Pero claro, no conforme a ciencia, es decir, no conforme al espíritu, sino que siguen viviendo en el legalismo, ¿no? En la religión. Así que tendrá que venir para ellos una transformación espiritual a través de la obra santificadora del Espíritu. Y ya les mencioné anteriormente Gálatas 3 al 5, donde es la exhortación contra volver a la esclavitud. Son dos pasajes muy significativos, dos ejemplos claros de la literatura discursiva argumentativa. Voy a dejar hasta aquí, mis hermanos, mis queridos hermanos, la clase. Entonces, yo voy a compartirles la enseñanza para que la puedan mirar los hermanos que no han podido estar hoy presentes y también ustedes que han podido estar puedan repasar también este tema. Dios les bendiga en gran manera. Entonces nos estamos viendo Dios mediante el jueves en nuestra próxima clase. Bendiciones, mis hermanos. Vale, de acuerdo.